El país de las manos cortadas, las personas lagarto y los monstruos misteriosos. Todo en un solo lugar y de inmediato. ¿Qué es esto? Esto es el Congo. No mata rápido, no de una vez. Bebe tu vida gota a gota. Absorbe tu alma con las hojas de los árboles, en los que los colonizadores colgaban a sus víctimas por desobediencia. Se aferra a tu ropa con las secas manos de miles de manos cortadas. Está listo para aplastarte con monstruos gigantes. Sus cuerpos se esconden en la jungla y esperan el momento adecuado para atacar y acabar contigo para siempre. Y observan todo esto con indiferencia helada las personas reptil. Sabes, te dará miedo. Miedo, interesante. Y al final del video, el enigma principal. ¿Por qué el mundo tiene tanto miedo de mirar a los ojos a este lugar? Un lugar donde posiblemente se refleja el futuro más oscuro de nuestro planeta. ¿Estás listo? Entonces, adelante con todo el panqueque. La sangre fría de la tribu de personas reptil del Congo comenzó a revelarse al mundo después de obtener la independencia. Al país llegaron misioneros, científicos, investigadores. Mucho de lo que encontraron en tierras desconocidas los dejó en estado de shock. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que no hay nada sorprendente en esto, ya que el país durante mucho tiempo parecía ocultarse de las miradas curiosas. Y de repente, tribus desconocidas, ríos misteriosos, selvas impenetrables, algunos fenómenos nuevos, los científicos simplemente no podían explicarlo. Uno de esos enigmas fue el encuentro de los europeos con la desconocida tribu de los pigmeos Mongo. Unas 40 personas vivían en una región montañosa de difícil acceso y nunca habían visto a personas blancas. Los pigmeos fueron descubiertos por una expedición científica del investigador francés, el viajero etnógrafo César Guémon. Los médicos que formaban parte de la expedición estaban, por decirlo suavemente, desconcertados por las propiedades de la sangre de los nativos. Nunca lo hubiera creído, pero resultó ser realmente menos caliente que la de otras personas. ¿Se lo pueden imaginar? Incluso comenzaron a llamar a los Mongo la tribu de los reptiles. Se descubrió que los pigmeos, a lo largo de los años de evolución, aprendieron a ajustar la temperatura de sus cuerpos al entorno. Cuanto más frío es el aire, más frío es su cuerpo. Podían entrar en algo parecido a la anabiosis, reduciendo la temperatura corporal a 24 grados, ralentizando los procesos del organismo, y en ese estado soportar condiciones climáticas adversas. Milagros, ¿verdad? Pero también los llamaron reptiles porque la tribu adoraba una figura de un lagarto erguido sobre sus patas traseras. Y ese lagarto se parecía mucho en apariencia a un tiranosaurio. En internet me encontré con menciones de que de la espalda de Monk crecían espinas, que los chamanes cortaban después de un ritual especial. Sin embargo, no se proporcionaba ninguna información concreta al respecto. Propongo dejar tales historias a la conciencia de quienes las inventan y volver a César Guémon. Al regresar a Francia, el científico publicó un informe sobre los resultados del viaje y comenzó a preparar una nueva expedición a la misma región del Congo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La malaria que el científico contrajo en la expedición resultó ser mucho más peligrosa de lo que pensaba. 6 meses después, el viajero falleció y en el Congo estalló una de las innumerables guerras civiles. En estas condiciones, como pueden entender, no se puede hablar de investigaciones. Cuando los combates cesaron, se descubrió que la tribu de los hombres reptil había desaparecido. No se logró encontrarla. Se cree que estas 40 personas quedaron atrapadas en la zona de combate y murieron. Pero, quién sabe, tal vez algún día, cuando en la sufrida tierra del Congo cesen todas las guerras, se logre encontrar de nuevo a las personas que son capaces de reducir la temperatura de su cuerpo. ¿Saben lo que significaba para los habitantes del Congo la frase mano por caucho? Lo supe hace poco y al principio no podía creer que algo así fuera posible. Sin embargo, para aquellos que vivían en el Congo a finales del siglo XIX, esto era una dura realidad cotidiana. Todo comenzó cuando en 1885 el rey belga, Leopoldo II, declaró al país como su propiedad privada. Al mundo le contaba sobre la prosperidad de la pequeña África, pero en realidad había creado un infierno en ella. La maldición del Congo fue el caucho común. A los habitantes locales se les obligaba a trabajar como esclavos. Primero 40 horas sin pago, luego simplemente por la posibilidad de vivir, de respirar. Y por no cumplir con el plan, imaginen lo que les esperaba. ¿Fusilamiento? No. Se ahorraban las balas. En lugar de balas, hachas, a la gente le cortaban las manos. Las manos cortadas se convirtieron en una especie de moneda. El alto comisionado Karl Lemmer escribía: «Quieren caucho, corten manos, narices y orejas». ¿Horrible? Para mí, mucho. Leyendo los informes de los oficiales es difícil contener la ira. Aquí está un registro de 1895. Los soldados regresaron con 11 cabezas, quemaron la aldea. Karl mataba por diversión, y la población del Congo se redujo en un 15% en 40 años. El hambre, el asesinato y las enfermedades hacían su trabajo.
El dinero obtenido de la venta del caucho se invertía en la construcción de ferrocarriles, parques y nuevos barrios urbanos en toda Bélgica. El país se enriquecía y prosperaba. A los belgas no les interesaba a costa de quién y a qué precio. Los contemporáneos llamaron a Leopoldo II, el rey constructor. Leopoldo tenía un sentido del humor peculiar. Se decía que él se manifestaba en contra de cortar manos. Las manos son lo único valioso que hay en el Congo, decía él. Y sería mejor cortar otra cosa. ¿Cómo podía el mundo cerrar los ojos ante esto? Pero Leopoldo convencía al público con mentiras, llamando a la atrocidad una defensa contra los salvajes. La verdad fue revelada solo por los misioneros. En 1908, el rey, temiendo un escándalo, regaló el Congo al Parlamento de Bélgica. Pero la verdadera independencia llegó solo en 1960. Hace unos años, en Bélgica comenzaron a surgir demandas para retirar los monumentos al colonizador y opresor Leopoldo. Y si al principio las autoridades lograban silenciar estos escándalos, en 2020, después de la campaña estadounidense por los derechos de los negros, las autoridades cedieron y comenzaron a desmontar los monumentos al rey constructor. Sin embargo, los pigmeos y los reptiles son solo uno de los misterios del Congo. ¿Sabías, por ejemplo, que en el corazón del Congo, según dicen las tribus locales, todavía deambulan criaturas espeluznantes parecidas a dinosaurios? Personalmente no tenía idea de ellos hasta que comencé a preparar este video. Una de las leyendas que me sorprendió fue la leyenda sobre el misterioso habitante de las zonas pantanosas del Congo. Es el legendario Mokele Mbembe, es decir, aquel que detiene los ríos. Imagínate, un cuello largo, un cuerpo más grande que un elefante, y un rugido tal que literalmente te hiela la sangre. En la revista Science de los años 1980, en el artículo Dinosaurios vivos, los testigos describían su piel lisa y huellas de patas del tamaño de una sartén. Para las tribus locales, esta criatura es bien conocida. Se menciona a menudo en el folclore, en las leyendas. La criatura, a pesar de su no tan buena reputación, se considera vegetariana. Supuestamente se alimentaban de frutos similares a nueces de plantas costeras y preferían asentarse en cuerpos de agua profundos y cuevas subterráneas. Ya en 1909, el cazador alemán Karl Hagenbeck, en su libro autobiográfico De animales y hombres, incluyó relatos de los nativos sobre un ser mitad dragón, mitad elefante. Hagenbeck compartió sus observaciones con su amigo viajero Joseph Menges. Este afirmó que personalmente creía que se trataba de algún tipo de dinosaurio, similar a un brontosaurio. El aventurero alemán, director de cine y cazador de caza mayor Hans Schomburg contaba que los lugareños culpan a Mokele Mbembe de matar a todos los hipopótamos en un lugar llamado el lago Bangweulu. El capitán alemán Ludwig Lausnitz escribió sobre la criatura de esta manera. Se cree que las canoas que se acercan a él están condenadas a perecer. El animal ataca inmediatamente a las embarcaciones y mata a las tripulaciones, pero no se come los cuerpos. La criatura vive en cuevas y durante el día sube a las orillas en busca de alimento. En el río Sombo me mostraron un sendero que, según dicen, fue creado por este animal para procurarse comida. El sendero estaba fresco, pero como había demasiadas huellas de elefantes, hipopótamos y otros grandes mamíferos, era imposible identificar con certeza una huella específica. Los rumores sobre la increíble bestia intrigaban a los científicos. Las investigaciones fueron financiadas incluso por instituciones tan respetadas como el Instituto Smithsoniano. El famoso criptozoólogo Ivan Sanderson se topó con grandes huellas en esta área en 1932. También observó cómo algo muy grande desaparecía en el agua. Pronto se difundieron rumores desde el lago Tele de que los nativos realmente habían matado a una de estas criaturas. Según la leyenda, los nativos arrastraron 2 animales muertos al pueblo, los cocinaron y los comieron como parte de un ritual, y hubiera sido mejor que no lo hicieran. Todos los que probaron la carne de esta bestia desconocida se enfermaron gravemente y pronto murieron. Con el tiempo, los rumores sobre el misterioso dinosaurio no se extinguieron. En la década de 1980, la expedición de Roy McCall se topó en la jungla con ramas rotas y huellas, como si algo masivo hubiera pasado a través de la espesura. Más tarde lograron grabar el aterrador rugido de algo en una cinta. Sin embargo, no trajeron ninguna otra evidencia de la expedición. Me pregunto mucho, ¿qué fue lo que realmente vieron esas personas? ¿Podría ser realmente un enorme dinosaurio de un mundo desconocido de Conan Doyle? ¿Qué piensas tú? Pero este no es el único misterio no resuelto de Kong. ¿Has oído hablar de Emel Tuki? ¿El asesino de elefantes? ¿No? Las tribus locales lo describen como una bestia acorazada con un cuerno, capaz de vencer a un elefante. Se asemeja a un tanque, pero además del cuerno, tiene una poderosa cola similar a una maza. Con ella es capaz de infligir serias heridas a sus enemigos. No me gustaría encontrarme con algo así durante un paseo por el bosque, y probablemente tú tampoco, ¿verdad?
Al igual que el Mokele Mbembe, se dice que esta bestia acorazada habita en el agua. Según las leyendas, el Emelantuca es vegetariano, pero su carácter es bastante peculiar. En cuanto siente peligro, los alrededores se llenan de un rugido salvaje. Intenta acercarte a esta máquina de matar, incluso si eres un rinoceronte, un búfalo o un elefante. Un tal Joseph Hughes, en 1933, en su libro 18 años en el lago Banguelu, escribió sobre uno de los Emelantuca que fue asesinado por los nativos. Otros viajeros corroboraron su relato. 20 años después, en la revista Mamalia, apareció un artículo del exinspector de cotos de caza Lucien Blancou. En ella indicaba: se sabe de la presencia de una bestia que a veces destripa elefantes, pero parece que ahora no es común allí. Se suponía que un ejemplar fue abatido hace 20 años en Dongu, pero en realidad se encuentra a la izquierda del río Ubangi y en el Congo belga. En la década de 1980, el doctor Roy McCall viajó al Congo en busca del muy comentado Mokele, y en el libro Dinosaurio Vivo comparte historias sobre Emile Ntuka. El propio McCall estaba convencido de que esta criatura no era otra cosa que un centrosaurio relicto milagrosamente conservado, que tenía un gran cuerno. Otros creían que esta criatura no era en absoluto un dinosaurio, sino más bien similar a una nueva especie de rinoceronte semiacuático. Sin embargo, verificar tales conjeturas es bastante difícil incluso en nuestros días. La región de donde provienen los rumores está increíblemente aislada, es difícil llegar allí y ni hablar de realizar investigaciones científicas sistemáticas. No sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, este hecho me resulta bastante desalentador. Por ahora, tenemos que conformarnos con que, aparentemente, Emelantuque se asemeja externamente a otras criaturas que se confunden con dinosaurios. Tomemos, por ejemplo, a un pequeño depredador fuerte con armadura de placas óseas, que, según las leyendas, vive en las selvas de Kenia y se llama Muhuru. Se les llama J.B. fofi y son arañas enormes con una envergadura de patas de 4 a 6 pies y del tamaño de un perro. No pertenezco al grupo de los aracnofóbicos, pero incluso yo me sentí incómodo al imaginarme a esta criatura saliendo de debajo de un árbol. En 1938, los esposos Lloyd apenas evitaron un encuentro con uno de ellos. Al principio, confundieron esa cosa extraña con un mono. ¿Cuál fue su sorpresa cuando una araña con patas de 5 pies pasó corriendo frente al camión? Se dice que Margarita Lloyd exigió regresar a casa de inmediato, y su miedo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, los científicos recibieron sus relatos con bastante escepticismo, aunque las tribus nativas describen los huevos, el color y hasta los hábitos de caza de estos monstruos. ¿Qué piensas que podría hacer un monstruo así? Los lugareños afirman que cazan aves, pequeñas antílopes e incluso monos, utilizando una telaraña trampa entre los árboles. Y su veneno, si se cree en los relatos, es tan fuerte que mata a una persona en minutos. ¿Y cómo deberíamos tomar tales historias? Se mencionan casos aún más aterradores. ¿Qué te parece la historia del misionero Arthur Symes y sus porteadores? Según la información que nos ha llegado, se enredaron en una telaraña impenetrable cerca del lago Nyasa. Pronto, 2 arañas gigantes atacaron a las personas y murieron por las picaduras. Los desafortunados ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus revólveres. También son intrigantes las historias del naturalista William Gibbons. Basándose en las palabras de los nativos, afirmaba que las arañas ponen huevos del tamaño de un maní en racimos enteros. Las arañitas recién nacidas son de un color amarillo brillante con un abdomen violeta. Al madurar se vuelven de un color marrón oscuro. Las tribus locales los describen de manera bastante seria, como parte del ecosistema, sin misticismo. Imagínense, Nogi Bonsu logró encontrar evidencia de la actividad de arañas gigantes en las selvas de África. Hace muy poco, según él, hace solo 25 años, escuchó del jefe de la tribu Baka que Jeba Fofi había hecho un nido cerca de la aldea. Desafortunadamente, el científico reconoce que los rumores sobre las arañas están disminuyendo. De esto concluye que los insectos, si es que existen, están gradualmente extinguiéndose o migrando a lugares donde no hay humanos. Por cierto, aquí hay una paradoja. A pesar de toda la información recopilada por los mismos gibones, la ciencia no reconoce su existencia. Lleva, Fofi. ¿Pero por qué? La cuestión es la siguiente. Resulta que todo se reduce a la fisiología. En primer lugar está la respiración. Las arañas respiran a través de pulmones en forma de libro o tráqueas, y estos no son efectivos para criaturas grandes. En la época de los dinosaurios había más oxígeno, pero incluso entonces no se encontraban gigantes del tamaño de un perro. Hoy en día, la araña más grande es la tarántula Goliath, con un tamaño de 11 pulgadas y un peso de 6 onzas. También alcanza un tamaño considerable la araña cazadora gigante con una envergadura de patas, 12 pulgadas,
Eso, por supuesto, es considerable, pero de ninguna manera se ajusta a las historias de Ahiba Fofi. Compáralo tú mismo, 5 pies y 12 pulgadas. Sí, es como Gulliver y los liliputienses, ¿verdad? En segundo lugar, el exoesqueleto, su peso crece más rápido que la fuerza muscular. Imagina un cangrejo araña con patas de 12 pies, pero vive en el agua, y ésta soporta su peso. Y el cangrejo de coco terrestre de 3 pies con su peso de 9 libras apenas puede arrastrarse. ¿Cómo podría entonces una araña de 6 pies perseguir a su presa? Díganme honestamente, ¿ustedes también dudan? Yo, sí. Pero, la jungla del Congo está casi inexplorada. Las gorilas y los okapis alguna vez fueron considerados mitos. ¿Quién sabe? Tal vez el Jeba Fofi sea el siguiente en esta lista. O quizás el tamaño de las arañas está exagerado y las historias nacen del miedo a lo desconocido. Creo que es necesario mantener un escepticismo saludable, pero sin rechazar completamente los testimonios. ¿Recuerdan el eslogan? La verdad está ahí fuera. Estén de acuerdo, si tales criaturas son reales, su hábitat son las espesuras impenetrables, donde incluso es difícil sacar una cámara. Mientras tanto, quizás en la próxima expedición deberíamos llevar más repelente. Por favor, escriban en los comentarios si la ciencia debería buscar más activamente al Jeba Fofi. ¿O es una pérdida de recursos? Personalmente, al caminar por el bosque, ahora seré más cuidadoso y miraré más atentamente al suelo. ¿Y si los arbustos se mueven de manera extraña? Pero basta de monstruos míticos. En el Congo hay suficiente que puede matar a una persona, incluso sin darse cuenta. Ahora estoy hablando del volcán. ¿Sabías que al pie del volcán más activo de África se esconde un peligro capaz de superar incluso la fuerza destructiva de su erupción? Recientemente leí sobre el volcán Nyiragongo y descubrí que cerca de él se encuentra el lago Kivu, un verdadero barril de pólvora de nuestro planeta. Y no pude resistir la tentación de compartir esto con ustedes. Imaginen, en el fondo de este lago están ocultas 72 millas cúbicas de dióxido de carbono y 37 millas cúbicas de metano. Para que entiendan mejor la magnitud, esto es 120.000 veces más que el volumen de una piscina olímpica. Si esta mezcla explosiva sale a la superficie, las consecuencias serían monstruosas. En mayo de 2021, la erupción del Nyiragongo cobró la vida de decenas de personas, destruyó aldeas y obligó a evacuar a 450.000 personas. Pero amigos, esto es solo parte de la historia. Parecería que las autoridades han manejado el problema, sin embargo, la mayor amenaza, el lago Kivu, permanece. Los científicos llaman a esto una catástrofe limnológica, y honestamente, la liberación de tal volumen de gas anularía todos los esfuerzos de la humanidad contra el calentamiento global. Los científicos no han llegado a un consenso sobre cómo eliminar los gases de manera segura, ya que solo hay 4 lagos de este tipo en la Tierra, y los investigadores simplemente no tienen suficientes datos. Pero hay esperanza. El ingeniero canadiense Philip Morkel está seguro de que si se extrae el 90% del metano, en 50 años, el riesgo de catástrofe se reducirá en un 90%. Sin embargo, esto es solo una teoría. Mientras tanto, los científicos revisan el lago semanalmente. Desafortunadamente, desde 1975, las reservas de gases han aumentado en un 15%. El tiempo para reflexionar se está acabando. ¿Creen ustedes que la humanidad es capaz de controlar esta bomba de gas que está a punto de estallar? ¿O nuevamente nos encontraremos impotentes ante la naturaleza? Asegúrense de escribir sus respuestas en los comentarios. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mi relato sobre uno de los países del continente negro, y que hayan aprendido algo de lo que antes no tenían la menor idea. Por cierto, escriban en los comentarios qué fue lo que más les asustó. La historia sobre la avaricia humana y las manos cortadas, los misteriosos descendientes legendarios de los dinosaurios o el enigma de los hombres reptil. O tal vez el lago listo para liberar toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. Si este video los hizo reflexionar, denle un like. Si les asustó, compártanlo. Algunos misterios son demasiado peligrosos para guardarlos solos. Y yo, para concluir este video, solo repetiré una vez más la frase que una vez se hizo famosa. La verdad está en algún lugar cercano. ¿Lo recuerdan?